Bien, uno de los ejercicios prácticos de las cuales hemos realizado en clase es justamente cuando se presenta un diagrama unilineal, debiéramos calcular y anotar todas las especificaciones técnicas de las protecciones, ¿ya? En este caso, en esta protección del tablero general, perdón, y todas las protecciones de los disyuntores, de los diferenciales y relé térmico. El ejercicio justamente es, dada la potencia de cada uno de ellos, deberíamos nosotros determinar las protecciones que aparecen acá. Ejemplo, circuito número 1, su potencia es 1,25 kW. ¿Ya? ¿Por qué vamos a anotar 1 por 10 amperes y todo el dato técnico que aparece aquí? Entonces, nosotros desarrollamos a través de los datos de entrada. Dice, en el ejercicio diagrama unilineal se nos pide determinar cada una de las protecciones a partir de especificaciones técnicas. Nos entregan datos de entrada como son, por ejemplo, voltaje de la red, 380 volts, factor de potencia de la red, 0,9 y finalmente rendimiento de los motores, 80%. La fórmula aplicada, ¿cierto? En el caso de los monofásicos, en el caso del trifásico. Específicamente en el caso de los motores, tendríamos eso que está aquí. Luego el circuito 1 que dijimos 1,25 kW, o sea 1250 watts, divide al voltaje monofásico y como nuestro factor de potencia es 0,9, se aplica a todos los circuitos monofásicos del 1 al 4. El primer caso me da 6,31 amperes, por lo tanto la protección que viene a instalarse mínimo deberá ser 1 por 10 amperes. Curva de disparo C, se trata de circuitos de alumbrado, y capacidad de ruptura 6 kA. Normalmente son capacidades de rupturas bajas, desde los 6 kA. Entonces, por esta razón, anotamos nosotros 1 por 10 amperes, curva C, 6 kA. El caso del circuito 2, 2,31 kW. Circuito 2, 2,31, o sea, 2310, divide a 220 por 0,9, esto da 11,66 amperes. Por lo tanto, la curva es, perdón, el disyuntor es 1 por 16 amperes. Estamos dentro del rango de 11, ¿no? 1 por 16 amperes. Curva de disparo C y la misma capacidad de ruptura. Esto se va a repetir entonces en todos los circuitos que sean monofásicos. Veamos el circuito como quedaría entonces. Se anota número 2, 1 por 16 amperes, curva C, 6 kA. Circuito número 3, ya hay un diferencial, por lo tanto uno asume que es circuito de enchufe. Subió la potencia a 3,31 kW. Entonces, número 3, 3,31 kW, 3310, divide a 220 por 0,9, me da 16,71 amperes. Por lo tanto, deberá ser una protección monofásica de 1 por 20 amperes, curva de operación C y capacidad de ruptura 6 kA. Y esto lo anotamos ahí, 1 por 20 amperes, 6 kA. Y por lo tanto, el diferencial, ¿por qué deberá ser 2 por 25 amperes, 30 miliamperes? Uno de los dispositivos, ¿cierto? Interruptor diferencial eh, más comúnmente usado, pero ¿por qué razón tenemos que tener? Esto indica que es monofásico, este 25 amperes es la capacidad que tendría el circuito, estamos dentro del rango, ¿no? Y 30 miliamperes es la sensibilidad.
Recuerde que esto aparece ¿dónde? Tenemos este caso, sensibilidades de 10 mA, 30 mA, 25 A, dos módulos, o sea, dos polos monofásicos en este caso. Normalmente aquí están los rangos. Entonces, número 4, ¿cierto? Número 4 es 2,80 kW bajó la potencia, por lo tanto deberá bajar la corriente. Veamos qué ocurre ahí. Claro, 2800 dividido a 220 por 0,9, que es el factor de potencia. Obtenemos una corriente de 14,14 amperes. Por lo tanto, la protección suficiente 1 por 16 amperes. Curva C, 6 kiloamperes. Y esto lo anotamos, ¿ya?, en 1 por 16 amperes, 6 kiloamperes y la curva C. Ahora aquí en el diferencial, como la capacidad nominal del circuito es 16 amperes hasta 16, ¿ya?, el diferencial perfectamente puede ser distinto. 2 es monofásico, 16 amperes la capacidad nominal, y ya tenemos una sensibilidad distinta, más baja, o sea, lo hace más sensible. Va a detectar una corriente de fuga de 10 miliamperes. ¿De dónde obtenemos esto? Acuérdese, ya tenemos aquí arriba 6 amperes, 10 miliamperes y 2 módulos. Entonces, si mi capacidad nominal es mayor, esto no serviría. Veamos, esto queda anotado así. No está malo que yo vuelva a ocupar un 2 por 25 amperes, ¿ya? Va a depender de la característica del circuito. Y pasamos al circuito número 5 y 6, que ambos son motores. Se obtiene aquí el dato de la potencia. Además, hay relé térmico. El circuito número 5, veamos, es trifásico, ¿ya? Por lo tanto, ¿por qué obtenemos esta corriente? Número 5, 8500 divide la raíz de 3, 380 el voltaje, 0,9 factor de potencia, y 0,8, ¿por qué? 0,8 porque es el rendimiento del motor, un 80%. El cálculo de esta corriente es 17,93 amperes, por lo tanto ocupamos 3 por 20 amperes. La curva de operación va a cambiar, ¿ya? La curva de operación va a cambiar. ¿Por qué cambiaría? Si nos vamos a revisar la diapositiva aquí. Se supone que es el disparo de 10 a 14 veces la corriente nominal, es una curva más lenta, ¿ya? Nosotros tenemos que pensar que los motores describen un pic de corriente alto. El disyuntor, por lo tanto, no debe operar cada vez que el motor arranque. Entonces, por eso subimos el rango. El disparo sería curva D. No podría ser curva C, ¿cierto? De aquí obtenemos ese dato. Y veamos qué es lo que colocamos nosotros. Número 5, curva D, y también aumentamos la capacidad de ruptura, ¿ya? ¿Cierto? El resultado de la corriente se obtuvo de aquí, 17,93, por lo tanto 3 por 20 amperes, curva D, 10 kiloamperes. ¿Ok? Pasamos al motor número... hay una parte importante que es el relé térmico. Estos relés térmicos, ¿cierto?, tienen que estar dentro de la capacidad, ya, que tenemos como corriente nominal de 20 amperes. Entonces hay un rango mínimo máximo. Deben estar aquí los 20 amperes. ¿De dónde obtenemos esto?
Hay una tablita que también yo tenía aparte, justamente aquí, ¿ya? Relé térmico, si son 20 amperes, ¿cuál es la que me sirve? Esa no me sirve. Aquí, ¿cierto? Aquí dentro del rango deberá estar la corriente nominal. Por lo tanto, uno también puede anotar este código, dependiendo modelo y marca. Entonces yo simplemente anotamos el rango, 17 a 25 amperes. Y por último acá el circuito número 6, 14 HP, también es trifásico, ¿ya? Entonces, estos 14 HP los multiplico por 746 watts, la equivalencia a 1 HP, ¿no? Y divido por raíz de 3, 380, 09, 08, que sería el rendimiento del motor. Y ahí obtenemos una corriente de 22,03 amperes. Por lo tanto es 3 por 25 amperes ya sería, ¿no? Mantenemos la curva lenta en este caso y mantenemos la capacidad de ruptura. ¿Por qué aumentamos? Porque ya los niveles de cortocircuito posibles van a subir, ¿ya? Cada vez que se trate de máquinas y de motores, no así en circuitos de alumbrado. Este dato entonces se anota en nuestra protección acá. Ahí sería 25 amperes. Y también podemos anotar curva D y 10 kiloamperes. Entonces puede... Ahí. Bueno, uno en el dibujo lo anota más ordenado, ¿no? ¿Y cuál sería mi rango de relé térmico para esta corriente nominal de 25 amperes? Deberíamos verlo en la tablita que estaba por ahí. Entonces, ¿cuál sería ese rango de relé térmico? Puede ser 17 a 25, parece que quedamos bajo. Aquí deberían estar los 25, entre 23 y 32, eso es lo correcto, ¿no? ¿Ya? Y uno anota ese código para dar una mayor referencia. 23 y 32. Entonces acá colocamos de 23-32 amperes. Entonces, el relé térmico tiene el rango de 23 a 32 amperes, como hemos explicado, a partir de la tabla, ¿cierto?, que uno encuentra en catálogos, ¿ya? Habíamos dicho que aquí está el rango y también podríamos ser más específicos, uno anota el código que aparece ahí, que hace referencia a ese rango, ¿no? Entonces, estaríamos completos con nuestros circuitos del 1 al 6. Del 1 al 4 son monofásicos, del 5 al 6 son trifásicos. Por lo tanto, la alimentación del tablero es trifásica, ¿ya? Deberíamos calcular las características de esta protección. Por lo tanto, vamos a asumir todas las potencias que están aquí, se van a sumar, ¿cierto? Y esas potencias van a dar eh, el dato para poder calcular esa protección general, ¿ya? Nos da 28.610, divide a la raíz de 3, porque es trifásico, ¿cierto? El voltaje 380 y 0,9. Aquí no aplicamos el rendimiento porque es algo más de la línea, de la red, no es del motor. Por lo tanto, si calculamos esto, me debiera dar 48,29 amperes, ¿cierto? Amperes